Muy buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida en nombre de la comunidad Bahá'í a este espacio que cada vez estamos tratando de hacer más seguido, con más recurrencia. Y bueno, este es un espacio dedicado a platicar y a conversar con diversas personalidades de la sociedad civil que aportan algo positivo a la sociedad a partir de sus trabajos, de su profesión, de su oficio. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Patricia Velarde. Y bueno, para darle la bienvenida, me gustaría presentarla rápidamente. Patricia Velarde es doctora en Educación y Valores por el Centro de Estudios Técnicos y Superiores del Noreste en vinculación con la Universidad de Murcia, España. Y bueno, ella tiene también una especialidad en neurociencias, neuroeducación aplicada por la Universidad de Harvard de Cambridge. También tiene una especialidad en educación emocional y, y también es maestra certificada por el Programa Internacional Enseñanza para la Comprensión del Futuro del Aprendizaje y Proyecto Cero, también por la Universidad de Harvard. Y bueno, esto es nada más un poquito para presentarla, ya que su currículum es muy amplio. Y bueno, queríamos en esta ocasión tener el honor de contar con su presencia y poder hablar un poco sobre este tema de la educación, que es un tema que muchas veces está en boga, que muchas veces eh, se habla sobre este tema en diferentes foros, en diferentes espacios, en todas las escuelas, universidades, en el día a día, en la educación de los hijos, ¿no? También todo este tema se vuelve muy importante y por eso queríamos contar con la presencia de Patricia. Y nuevamente le damos las gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión y también las gracias a Patricia. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes, primero porque se unen a la transmisión, también gracias por la invitación, un placer estar con todos ustedes esta noche, compartiendo un tema que me apasiona y por supuesto que es de profunda relevancia para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, Patricia ya nos dijo algo bien importante, ¿no? Este tema tan importante que para nuestro país. Y queríamos comenzar por ahí para platicar primero un poquito cuál es la importancia de la educación primaria y secundaria en nuestro país, ¿no? Como qué es lo que estas dos tipos de educación, de sistemas, bueno, que son sistemas escolarizados, pero también son niveles educativos, qué tipo de aportaciones están dando hoy en día en nuestro país. Yo creo que podríamos comenzar a platicar con este tema. Sí, pues claro que sí. Bueno, la educación básica o lo que conocemos como educación primaria, secundaria, preparatoria es una educación que se ha venido modificando de acuerdo a las reformas educativas, han venido trayendo diferentes situaciones, metodologías, planes y programas, pero al final del día o desde la perspectiva Bahá'í, pues sabemos que al final es fundamental y es primordial el hecho de que todo y cada uno de nuestros niños en México cuente con educación, ¿no? Entonces es sumamente importante, no nada más una educación meramente académica, sino también espiritual, por supuesto. Sin embargo, sabemos que pues nuestros planes y programas contemplan que sea un sistema educativo laico, lo que significa que no podemos de ninguna manera intervenir de manera directa. Sin embargo, aquí viene la gran responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pues de trabajar una educación espiritual al interior de nuestro hogar. Aquellos que somos padres, pues tenemos esta gran responsabilidad y esta gran oportunidad, ¿no? En ese sentido, pues la educación es sumamente importante. Actualmente en México contamos con un programa que trabaja mucho el contexto comunitario, sin embargo hay muchísimo que trabajar, muchísimo que hacer. Por supuesto que después de la pandemia vinieron grandísimas lecciones que toda la sociedad, pues, pues ojalá que hayamos aprendido algo, ¿no? Después de semejante eh,
pues prueba que viene para la humanidad. Entonces, después de la pandemia, los programas socioemocionales son sumamente importantes en la educación, un poquito diría yo más que lo académico, o sea, empezamos a ver al alumno, a ese estudiante como un ser emocional que tiene situaciones, que ha padecido pérdidas a lo largo de la pandemia, que no sabe cómo relacionarse si no es con los pares. Entonces el aislamiento, hay muchos alumnos que han caído en depresión, en ansiedad, en circunstancias ya bastante difíciles, y entonces por supuesto que la educación debe de dar una respuesta a esas necesidades. Entonces los primeros que dan la respuesta evidentemente son los padres de familia, la familia, ¿verdad? Que está ahí. Sin embargo, tenemos a muchos huérfanos funcionales también, ¿no? O sea, tenemos a niños que sí, evidentemente tienen a papá y a mamá, pero pues el diario vivir, la situación laboral, la situación económica, obligan a los padres a trabajar y pues dejar al cuidado de los hijos a terceras personas que no propiamente otorgan esa contención, esa educación que pues esperaríamos todos recibir. Entonces, sí, la importancia de la educación o sea, va más allá de lo importante, sino es primordial, y tenemos que no nada más ver esa parte académica o esa parte material, sino también esa parte que les permita a esos niños encontrar pues esas gemas de valor inestimable que yace en cada uno de ellos, ¿no? Que es esa parte o esa dimensión espiritual, intrapersonal, que no podemos dejar de ver, y que a través de la educación emocional, pues estamos en los programas en los programas educativos que se nos permite incursionar, pues tenemos la gran oportunidad de abrir ese panorama, esa dimensión emocional, espiritual de los niños, para que se conozcan cada vez más, para que vean sus capacidades y pues esos dones que cada uno de ellos tiene y que puede sacar a flote a través de una buena educación. Sí, mencionaste algo muy importante sobre este tema de la parte espiritual, pero también emocional, ¿no? Que se está comenzando a trabajar mucho en educación. Y también yo creo que un parteaguas, como bien lo mencionas, fue la pandemia, ¿no? Uh -huh. También yo había escuchado un poco sobre este tema en cuanto a la psicología, la salud mental, que a partir de la pandemia muchos, pues psicólogos, psiquiatras se comenzaron a dar cuenta de que sí, efectivamente, muchas personas resultaron afectadas en lo psicológico, en lo emocional, y comenzaban a preguntarse que, qué hay más allá de eso, ¿no? De lo Uh -huh. emocional, de lo psicológico. Y una de las, pues, propuestas o resultados a los que ellos llegaban era un poco como que, bueno, también el alma o el espíritu se ve afectada, ¿no? Y sobre todo en esta época de pandemia donde mucha gente pasó sin ver a sus familiares, completamente resguardados, esas afectaciones se vieron más fuertes, ¿no? O fueron mucho más evidentes. Entonces, no sé cómo se está haciendo esto desde la educación, esto de ayudar a los chicos, a los jóvenes, a los niños, con su desarrollo también emocional y espiritual. No sé si haya, por ejemplo, algunas estrategias de cómo se esté haciendo ahora. Claro, bueno, a nivel nacional, uno de los retos más grandes es que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces, a nivel docente, yo creo que desde ahí partimos. O sea, yo no puedo ayudar a un niño a descubrir o a contenerse o a manejar sus emociones si yo como maestro pues tengo dificultades en hacer lo propio. Entonces, creo que uno de los grandes retos es de atender a ese maestro también en su parte emocional. Hoy por hoy vemos una gran cantidad, si no es que todos necesitamos, por supuesto, de un apoyo terapéutico para sobrellevar distintas cosas de la vida, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, o mi lema ha sido que si tú trabajas con niños, con gente en el área educativa, en el área psicológica, pues tú eres el primero que necesita terapia, ¿no? Necesita ese apoyo, esa herramienta de cómo gestionar sus propias emociones. Entonces, el primer reto es la capacitación y la formación docente en el ámbito emocional. O sea, cómo gestionamos nosotros los docentes esas emociones para poder apoyar a otros.
Una vez que tenemos eso, pues la congruencia, ese es otro de los grandes retos, ¿no? Ser congruente con uno mismo en el término de desarrollo personal, desarrollo espiritual, pues eso es sumamente importante. A nivel nacional se trabajan programas de gestión emocional, o sea, tenemos los programas, pero un programa no es del todo eficiente si no tenemos pues esa congruencia con lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Mi propia gestión. Entonces, ahorita una de las grandes, pues ahora sí que de las grandes necesidades es el apoyo que se le debe de dar al docente, porque todo se ha concentrado en ver al alumno y no hemos visto al maestro y tampoco hemos visto a los padres. Entonces los padres también tienen una situación de gestión emocional que trabajar y obviamente apoyarse y los maestros también. Entonces, ¿qué estrategias hay en una sociedad que ha perdido el sentido? Porque así lo vemos, ¿no? Una sociedad que ha perdido un poco el rumbo y sustituye el sentido por sensaciones. Entonces, ahorita los alumnos están como más en esa búsqueda frenética de satisfacciones rápidas e inmediatas y entonces están buscando esas grandes descargas de dopamina, que desde la neurociencia vemos que la dopamina pues es un neurotransmisor que se dispara o se obtiene a través de satisfacción o placer, ¿no? Pero esa satisfacción los niños y los adolescentes lo están obteniendo de sus células, ¿no? Precisamente estamos en redes sociales. Entonces, las redes sociales se convierten en un alimento para esa satisfacción rápida e inmediata, donde yo quiero llenar un tanque vacío, un tanque emocional que necesita llenarse de otras cosas, de más aspectos espirituales, de más concentración hacia el yo, y pues lo estoy llenando con búsqueda de reconocimiento inmediato, que son los famosos likes, ¿no? Obviamente no estamos de ninguna manera satanizando la tecnología, digo, gracias a esta tecnología estamos llegando a mucha gente esta noche, esa es una parte positiva. Sin embargo, nuestros jóvenes están obteniendo sus satisfactores inmediatos por vías que tienen más tendencia a ir de afuera hacia adentro en lugar de adentro hacia afuera. Entonces, estamos volteando la cara a otro lado, ¿no? Entonces, pues sí, hay programas socioemocionales, hay mucho enfoque actualmente, de hecho el Plan Nacional nos solicita que tengamos una materia o un enfoque socioemocional dentro de nuestro plan y programa. Sin embargo, pues hay varios retos en el camino que tenemos que ir subsanando para poder hacerlo un programa realmente eficiente y que tenga un impacto en nuestros jóvenes, ¿no? Muchas gracias, Patricia. También otra cosa que mencionabas ahorita es sobre, bueno, primero cómo también los docentes son atendidos, ¿no? Que a veces también es una parte que durante muchos años, muchas décadas, se dejaba de lado, ¿no? También Ujú. no se les veía como personas que tienen una parte emocional y que tiene que ser también trabajada y asistida. Eso me parece muy importante, pero también la parte de los padres, que también mencionaste, cómo es que estos padres también reciben una asesoría psicológica, emocional. Así es. Al final de cuentas es necesario tener como toda la familia integrada, ¿no? En la educación de los hijos. Y bueno, también, no sé, yo estaba pensando que todo este tema emocional y psicológico, también lo que mencionabas, ¿no? La dopamina que se obtiene a través de redes sociales, que puede Ujú. ser como una fuga, una salida rápida, una salida fácil. Pero ¿qué está pasando con el tema de violencia, ¿no? Tal vez, no sé si este sea un tema que pueda ser tratado y entendido desde la educación. Tal vez Así es. como no estamos sabiendo cómo subsanar todos esos problemas emocionales y psicológicos, no sé si eso sea un indicador de que también los niveles de violencia se disparan en México. Así es. Bueno, yo creo que todo tiene una naturaleza fisiológica, ¿no? Entonces, cuando sube, por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, cuando no se gestiona las emociones de manera adecuada, cuando no se tiene un tanque lleno desde esa parte emocional,
desde ese afecto, desde ese límite, porque todo ser humano tiene dos grandes necesidades, y más cuando son pequeños, ¿no? Los primeros 8 años de vida tiene dos grandes necesidades. Una, la capacidad de vincularse, ¿no? De la capacidad de vínculo afectivo con sus cuidadores principales, en este caso sus padres, y el otro es los límites, ¿no? Los límites y esa estructura que debe de tener todo hogar. Entonces, cuando hace falta alguno de los dos, por supuesto que se empiezan a generar o a gestar ciertas heridas que con el tiempo se le conoce como heridas de la infancia, porque todos y cada uno traemos algo ahí que tal vez no fue pues lo ideal, pero pues los padres hicieron lo que pudieron desde el amor, desde su condición, era lo que nos podían aportar. Y los niños actualmente, cuando hablamos o estudiamos el tema de la violencia, es algo muy interesante porque abordamos desde esos primeros 7 años, ¿no? ¿Qué pasó con el vínculo, con la estructura de límites? También vemos qué pasó con esa parte o esa dimensión intrapersonal, esa dimensión emocional, cómo fue nutrida, pero también hay una cita que a mí me encanta, que es de Abdul Baha, que dice que potencialmente todo niño es la luz del mundo y al mismo tiempo es oscuridad. Y entonces, pues evidentemente la violencia es el otro lado de la luz, ¿no? Entonces es cuando no tenemos esa consideración por el otro, no hay ese respeto por el otro, y si no hay respeto, ni consideración, ni empatía por el otro, pues evidentemente tampoco la tengo para mí, porque soy el primero que infringe ese requisito. Y si yo no me lo tengo hacia mí, si yo no me tengo ese amor y ese respeto hacia mí, entonces pues no voy a poder dárselo a otro. Y hay una gran necesidad de llamar la atención, una gran necesidad de afecto, una gran necesidad de ser visto. Entonces, o soy visto por las buenas o soy visto por las malas. Y ahorita entonces tenemos entornos llenos de chicos violentos, tenemos entornos llenos de acoso escolar, donde hay un agresor, una víctima, unos observadores pasivos, que son eso, pasivos, no hacen nada, pero tampoco denuncian, tampoco ponen límite. Entonces se está volviendo como una bola de nieve entre yo necesito satisfacción inmediata, necesito atención inmediata, necesito que todos los reflectores vengan a mí porque me hizo falta o me está haciendo falta lo más importante, que es llenar mi tanque interno, mi dimensión espiritual, el conocerme a mí mismo, el conocerme como una persona valiosa, el que alguien tenga un vínculo afectivo y respetuoso conmigo y que me ayuden en una estructura de límites y disciplina. Entonces, ¿qué estamos obteniendo hoy en la sociedad? Pues un reflejo de cómo están conformadas nuestras familias. Nuestras familias, tenemos a familias trabajadoras, eso sí tengo que decirlo. México es un país muy trabajador, sin embargo, pues o trabajo o proveo o mantengo a mi familia, y entonces mi familia es educada o por la televisión o por las redes sociales o por lo que pueda. Sin embargo, no hemos encontrado aún como el equilibrio o aquellos mecanismos que nos permitan balancear esa parte en donde el ser espiritual no necesariamente es igual a eh, una actividad. Espiritualidad es cómo yo crezco como persona en valores, cómo me perfecciono, cómo hago que lo que yo o los dones que yo tengo los pueda poner al servicio de otros, en beneficio de otros. Entonces ahí ya la espiritualidad no es una mera pues dádiva a los demás de esta filantropía vacía, ¿no? O no entendida, sino es poner en acción qué puedo hacer yo por el otro, o sea, cómo puedo hacer que mi sociedad, ahora sí como esta cita, ¿no? El mejoramiento del mundo puede ser logrado por hechos puros y hermosos, bueno, y por una conducta loable y correcta. Entonces, ¿qué tanto contribuyo yo a ese mejoramiento, ¿no? Entonces, evidentemente la violencia es un tema que nos preocupa muchísimo en el ámbito educativo porque cada vez más vemos a niños y a jóvenes como carentes de esa visión ética, de esa visión moral, de ese respeto por el otro, y también vemos una gran necesidad de amor, una gran necesidad de amor. Entonces, ojalá que estos niños, en lugar de ser juzgados o etiquetados, como comúnmente se dan en las aulas,
pues sean atendidos desde esta visión de lo que van a llegar a ser, escuchados, vistos, eh, amados, ¿no? Como todo ser humano necesita ser amado para poder brillar y para poder empoderar al mundo, ¿no? Creo que es la falta de amor la clave y la falta de un proyecto de sentido. O sea, los chicos, los niños, los jóvenes no tienen un plan de vida que tenga que ver con el sentido a la vida que le dan. Por esto que estamos hablando de la hiperestimulación, ¿no? O sea, están en este, se le conoce en inglés como FOMO, ¿no? Fear of missing out. O sea, tengo como mucho miedo de perderme todo lo que ya se me va. Entonces, en esta urgencia por vivir desde esa superficialidad, pues estamos perdiendo como que lo más importante, o están atrás o están adelante en un futuro que todavía no, pero dejan de vivir el presente. Entonces, son como varias cosas que tenemos que ver en función de la violencia, ¿no? Pero empezamos por nosotros, claro. Muchas gracias, Patricia. Sí, yo creo que también todo este tema del ego, ¿no? Que a veces, que todos tenemos ego y lo manifestamos de diferentes maneras, ¿no? Como tú mencionabas, puede ser, eh, pues también tal vez yo me cierro en mi mundo, no hago como caso de lo que está pasando a mi alrededor. O yo creo que también esto de la violencia, probablemente su origen lo tenga como en ese ego, ¿no? En ir incrementando ese ego. Y yo creo que mencionabas también algo bien importante que es el tema del servicio, ¿no? Cuando servimos a los demás, muchas veces justo ese ego pues disminuye, ¿no? Porque cuando uno sirve y lo sirve de manera sincera, de manera cordial, de manera bondadosa, pues lo hace también de manera humilde. Entonces, la humildad, que Así es es. contrario al ego. No sé si haya programas de servicio dentro de las escuelas, en el programa nacional. ¿Cómo está siendo visto el tema del servicio? Ujú. Sí, es que... Bueno, a nivel nacional ahorita hay un enfoque en cuanto al contexto comunitario, ¿no? Entonces el contexto comunitario, que revisemos las problemáticas comunitarias, etcétera, eh, para realizar ciertos proyectos, pero al interior de la escuela, ¿no? Obviamente que tengan un impacto social, comunitario. Eh, yo creo que, bueno, tengo el honor y la gran bendición de tener un colegio en donde yo desde hace 10 años pues trabajamos el programa de servicio comunitario como una materia base, ¿no? Entonces, el sembrar la semilla del voluntariado en las edades más tempranas creo que es una de las claves como para empezar a trabajar mucho el tema de la empatía y mucho el tema de la responsabilidad personal. Sin embargo, a nivel nacional creo que nos hace falta un poco incorporar elementos de la sociedad, o sea, no nada más cae en función de una escuela, sino cae en función de la misma comunidad que tiene que hacer suya la escuela donde se esté para poder empezar a gestar en comunidad pues esos proyectos, porque sabemos que una de las claves en desarrollo comunitario no es que yo lleve la solución a la comunidad, sino que nazca de la comunidad la solución y que los miembros de esa comunidad se involucren de una manera proactiva en la solución de sus propios problemas, ¿no? Entonces, creo que el tema del ego también es como muy importante porque de repente nos confundimos. Y mucha gente como que en esta vieja creencia de que el ego, cuando yo digo conócete a ti mismo, dicen no, o sea, eso es ego, o sea, se me va, no. Y yo creo que ahí es donde empieza el problema, porque si no somos capaces de conocernos a nosotros mismos, de saber mis áreas de oportunidad, mis fortalezas, qué cosas son las que necesito trabajar para ser un mejor ser humano, pues, pues no tenemos una manera de mejorar, ¿no? O sea, no hay forma de, entonces siempre como que se está evadiendo esa parte de conócete a ti mismo con la creencia de que esto está ligado a que sería yo una persona ególatra, que tendría pues muy inflado mi ego, pero eso no es así. Entonces, eh,
cuando trabajamos con los niños su proyecto de vida o a ver, conócete a ti mismo y vamos bien, les cuesta mucho trabajo decir sus cualidades, o sea, les cuesta mucho trabajo reconocer que tienen cosas buenas que aportar al mundo, a la familia, a los amigos, a la sociedad, y entonces empiezan como que, mejor te digo, maestra, todo lo que no hago bien, o sea, porque ahí sí llenan hojas de los mensajes negativos que han recibido de todos, ¿no? De los papás, de los maestros, de los amigos, aquellas etiquetas con las que han venido cargando y que se vuelven como profecías autocumplidas de tanto que las escuchan, pues evidentemente va a llegar el punto en que si tanto lo escucho, pues lo tengo que hacer real. Ojalá pudiéramos llevar mensajes positivos, ¿no? No en el entendido de hacerles crecer el ego, pero sí de reconocer lo que sí hacen bien, de lo que sí pueden hacer por los demás, de esa gran virtud, porque llama mucho la atención que en los programas de todas las escuelas en México se premia siempre al del mejor promedio. Pero ¿qué tal si empezamos a premiar al más cortés, al que es puntual, al que es generoso, al que comparte su refrigerio? O sea, también reconocer aquellas virtudes que están en cada uno de los niños es sumamente importante. Entonces, hay muchas aportaciones y muchos programas internacionales. Por ejemplo, el proyecto Virtudes de Linda Kavelin es un excelente ejemplo de cómo podemos nosotros llevar un programa de virtudes a las escuelas, pues a las familias, donde dejemos de ver nada más o de distinguir al niño que tiene el buen promedio y premiarlo, sino vamos no nada más a la parte académica, veamos ese lado virtuoso de ese niño y empecemos también a reconocer su puntualidad, ¿no? En México, ¿qué tanta falta hace? O sea, ser puntuales, porque hasta gracia me da cuando me dicen, no, es que llego uno puntual, pues llega unos 5 minutos antes, ¿no? Y nos dicen, no, hombre, pero si es México, vamos a llegar a la hora. O sea, si te digo a las 5 es a las 6. ¿Cómo crees? O, fíjate, en Japón, por ejemplo, una persona deja algo olvidado en cualquier lugar y ahí lo encuentra. Aquí en México encontramos un billetito tirado y hasta pues le damos gracias a Dios, hoy te acordaste de mí. O sea, si no es tuyo, seguro es de alguien más. Entonces, ¿cómo tomar esa propiedad que no es nuestra, no? Entonces, en ese sentido, como que el esquema tenemos que empezarlo a modificar. O sea, la puntualidad es respeto por el tiempo del otro, ¿no? Es respeto por el otro. Entonces, por eso llego temprano, por eso hago la tarea, porque soy responsable, no porque voy a sacar 10 9 8 sino porque es una responsabilidad que tengo que hacer. Entonces, hoy por hoy los niños, por ejemplo, en casa, pues no tienen deberes, ¿no? O sea, en consulta privada llegan muchos papás que tienen ya sus hijos de 20, 18, por ahí por la prepa, y me dicen, Pati, es que sabes que pues no me ayuda en casa. Entonces, mi pregunta es, pues, ¿cuántas responsabilidades tiene? Pues, si vive todavía en su casa, bueno, ¿qué hace? No, pues no hace nada. ¿Y desde qué edad? Pues desde siempre. Entonces, uno jubila a sus hijos y luego les pide que trabajen, pues está complicado. Entonces, aquí es como desde que tienen 3 años, pues ya tienen 3 responsabilidades. El juguetito lo pongo en su lugar. O sea, empieza este esquema de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esa de límites, esa estructura, se la empezamos a dar desde la más temprana edad. Entonces, ¿por qué tenemos hoy tantos jóvenes que se les conoce en México como ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Y entonces, ¿a dónde se va el cortisol? Pues a perder el tiempo, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo evado? Pues videojuego, o me aíslo, y entonces las cifras de depresión, de suicidio, de trastornos alimenticios, todas las adicciones se suben en un 400%. ¿Por qué? Pues precisamente por este tema de estoy evadiendo la realidad de varias maneras porque desde pequeño nunca he tenido responsabilidades, nunca he tenido estructura. Y una persona sin límites y estructura pues se pierde, ¿no? Entonces, pues nuestro esquema actualmente en México yo lo quiero ver siempre desde el lado positivo, es muy
donde nos podemos involucrar todos muchísimo, donde todos podemos aportar una gran cantidad de cosas. Y si tú eres padre o madre de familia, pues desde empezando desde casa, desde ti, ¿no? O sea, ya ven que en los aviones siempre nos dicen si hay turbulencia, ¿quién se pone la mascarilla? Pues no se la pone al hijo, uno se la pone primero. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Pues empezar por mí. O sea, yo, cómo anda mi parte espiritual, cómo anda mi parte física, mi parte intelectual, cómo están mis áreas de desarrollo, cómo gestiono mis emociones. Y en base a eso, entonces empiezo a trabajar con mis hijos y con mi pareja y empezamos a crear pues esta cohesión. Lo que necesita ahorita mucho México es un sentido de cohesión, un sentido de pues un sentido también de pertenencia, de sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Mucha gente tiene mucha dificultad en responder esto. Sí, también estaba pensando, ahorita que mencionabas todo esto del autoconocimiento, em, y que sí, justamente uno puede pensar que autoconocerse es tal vez una actividad muy egoísta, pues para uno mismo, pero recordaba también este concepto uno de los conceptos que son muy importantes dentro de la comunidad Bahá'í, la fe Bahá'í, que es el doble propósito, ¿no? También uno trabaja todo el tiempo como en sí, pero también a su vez eso ayuda o aporta también a la sociedad, ¿no? A la comunidad. Ujú, Entonces, porque siempre está como este dilema, ¿no? De qué es primero, el desarrollo personal o el desarrollo social. Y este concepto del doble propósito moral ayuda a entender que son a la par, ¿no? Que no están disociados. Entonces creo que es bien importante ahorita lo que tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, un padre de familia, que ujú, sabemos que los padres de familia están bien ocupados todo el tiempo, pero ¿cómo le hacen ellos también para tomarse un tiempo para sí mismos, ¿no? Y que eso a su vez ujú, pueda ayudarle a sus hijos. Y también, no sé, estaba pensando mucho sobre los límites entre disciplina y libertad. No sé si ese es un ujú, tema que tú seguramente tocarás mucho dando clases. O sea, ¿hasta qué ujú, punto podemos ser disciplinados con los hijos, con los alumnos, por ejemplo? Y hasta ujú. qué punto les dejamos también esa libertad, ¿no? Para que también ellos pues se desarrollen. Creen, claro. Entonces, ¿cómo es ese límite, no? ¿Cómo lo Ujú, podemos poner? ujú. Ajá. Bueno, al menos en educación o donde yo me manejo, yo trabajo con chicos adolescentes de secundaria, ¿no? Entonces, justo en la edad maravillosa de como que reforzar esta idea de la disciplina, de los límites y de la autorregulación, porque cada vez más vemos, bueno, de hecho en quincena en un banco puedes ver a adultos de 60, 50 años sin ningún tipo de autorregulación, o sea, ¿no? Sin ningún tipo de autorregulación. Entonces, en secundaria, que se supone que es la base de tu autorregulación, si no te conoces a ti mismo es muy complicado autorregularte. Entonces, ¿cuándo te doy libertad? Cuando has entendido tu responsabilidad. O sea, eso es como básico. Cuando tú tienes libertad, cuando tú has entendido de que eres responsable y que un alumno entienda que es responsable por todo lo que hace, por lo que dice, entonces es como qué consecuencia tiene lo que hiciste, ¿no? O sea, hiciste esto, entonces la consecuencia inmediata pues es positiva o negativa, o sea, no hay grises, ¿no? Siempre es o positivo o negativo. Entonces, entendiendo la libertad, yo te voy a otorgar libertad en función de qué tan responsable eres. Si no eres responsable, pues va a estar muy complicado que te dé libertad porque no me has demostrado que pues estás listo, ¿no? Como para tener esa libertad porque no estás asumiendo responsabilidad. Entonces yo creo que ahí es donde, pues obviamente si se tiene una base en casa, pues es mucho más fácil. Pero cuando llegan los chicos sin esa base a la escuela, pues es un trabajo titánico para todos los maestros ser maestros respetuosos, ser maestros afectivos, ser maestros que cuando eh, pues amar al que no es amable pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, sobre todo si son adolescentes. Entonces, entender que este adolescente está en una búsqueda
de sí mismo, que está buscándose y está atravesando una cantidad de retos a nivel fisiológico por cuestiones hormonales, que tampoco entiende por qué de repente estoy enojado y por qué de repente ya me puse triste y por qué de repente ya ni yo me aguanto, como me lo han dicho muchos de mis niños, y es que yo ya ni me aguanto, entonces si yo no me aguanto, pues menos me van a aguantar los demás. Entonces, entenderse y darse ese espacio de conexión es que en esta sociedad de búsqueda frenética de satisfacciones se vuelve como que todo un reto encontrar ese tiempo para buscarme. Entonces, y mucho menos para encontrarme. Entonces, por supuesto que es sumamente importante que aquellos que están guiando a niños y adolescentes, pues se tomen ese tiempo para encontrarse, para llenarse esa bolsa de herramientas que no nada más apliquen a ellos, sino que también puedan poner al servicio de las mentes brillantes y más jóvenes que tenemos a nuestro cargo. Muchas gracias, Patricia, por todo lo que nos has compartido. Otra cosa bien importante que podemos destacar es el trabajo comunitario, ¿no? A veces creemos que pasa mucho en las escuelas, ¿no? Que los maestros piensan que educar a los hijos es solamente tarea de los padres, o sea, los Ujú, niños ya tienen que llegar a la escuela pues con todo un bagaje cultural de respeto y de buenos hábitos, ¿no? También. Y ujú, también pasa al revés, ¿no? Que también los padres creen que es trabajo únicamente de los maestros. Entonces van, dejan a los niños y es listo, ¿no? O sea, parece que los maestros por sí solos tienen que educar a los ujú, niños. Entonces, también hay un trabajo comunitario detrás de eso, donde padres y ujú, maestros y la sociedad en general ujú. está enfocada en la Em, educación de los hijos, ¿no? Pues eso es una de las grandes problemáticas de nuestro país, que creo debe de abordarse a la brevedad, Mm. porque mientras tengamos como disociado la familia y la escuela, pues este barco no va a poder salir a flote, ¿no? O sea, los maestros hacen su parte, los padres deben hacer la propia, pero juntos deben hacer equipo. Y entonces, lo que yo sí encuentro como una gran área de oportunidad en el área educativa en México es que no se ha encontrado un sistema en donde pueda educarse a los padres, capacitarse a los padres, darles la última información con respecto a cómo se están desarrollando esta nueva generación. La generación alfa es la que tenemos ahorita, es una generación nativa digital que es una drogodependiente emocional por naturaleza, o sea, está como drogodependiente emocional, porque no tiene los satisfactores, entonces es una generación con muchísimas oportunidades para nosotros poder atender. Entonces, yo lo que veo es que en los colegios, en la educación privada, sí hay un programa que se le conoce como Programa de Desarrollo Humano para Padres, donde tenemos la oportunidad de capacitar, informar, hacer equipo, ver estrategias en conjunto para que los padres se incorporen y entonces ahí viene lo maravilloso de la tecnología, que es hacer un Zoom con todos los padres de familia y tenerlos, no, o sea, encontrando los horarios donde ellos se involucren para compartir esta información y que se hagan equipos, ¿no? De trabajo. Creo que a nivel público es una de las grandes necesidades. O sea, a nivel público no existe una alianza en este nivel eh, estructurado donde se pueda encontrar como ese trabajo en equipo. En comunidades rurales muy pequeñas sí podemos encontrar este trabajo en donde inclusive los padres de familia hacen labores de servicio dentro de las escuelas que si no tienen extinguidores pues ya se cooperan y llevan el extinguidor, que si no se tienen algunas necesidades puntuales estructurales van y lo aportan, que si no tienen cooperativa hacen un comedor, las mamás se turnan y demás, pero en la parte emocional
es donde tenemos que todavía, bueno, esas viejas maneras de educar, ¿no? Pues ya no aplican, y entonces, ¿qué te podemos dar a ti como papá, como mamá, que te pueda ayudar a esa estructura, a estos límites, a esta disciplina, y también a los modales, ¿no? O sea, Oscar, o sea, hoy por hoy pasan de largo las generaciones y nos saludan, no dicen con permiso. Los modales que antes para nosotros era una cuestión de presentación, tu tarjeta de presentación, ahorita se han quedado atrás. Entonces, ¿y quién los enseña? ¿No? Entonces, pues hay que instituir también esa parte de, no tuve tiempo de enseñar modales, bueno, pues en la escuela se tiene que hacer, o sea, se tienen que empezar a hacer cosas que antes no hacíamos, pero que hoy por hoy es una necesidad porque tenemos muchos huérfanos funcionales en el aula, muchos. Sí, también, no sé si tú conozcas, bueno, lo estabas ahorita mencionando un poco, sobre todo las zonas rurales, donde Ajá. tal vez sí los padres se están involucrando un poco más, pero no sé si conozcas proyectos Ujú. tal vez, en otro lugar, otro país que estén abonando como a todas esas, pues, temas importantes que... Iniciativas, iniciativas. Hay varios países. Chile va como punta de lanza en el tema de vinculación padres-escuela. México en algunas áreas rurales, inclusive en ciudades donde está no un área rural, pero semiurbana, pues también donde son comunidades pequeñas, donde se tiene mayor acceso, que se conoce en nuestro país como telesecundaria, ¿no? O sea, es una Ujú. pues tal vez un ejido donde pues nada más hay 10 niños de diferentes edades y van a un solo centro educativo, se le conoce como donde se reúnen a todos, ¿no? Entonces ahí se puede prestar como esa cohesión de la que estamos buscando. O sea, ahorita que vivimos en una sociedad de emergencia, en las sociedades urbanas, se encuentra menos esa vinculación porque curiosamente la sociedad es donde se aísla más. Entonces, eh, igual, claro, podemos encontrar colegios que están muy comprometidos, aunque estén en una localidad urbana y que puedan tener este tipo de actividades, estrategias que vinculen a padres y a maestros, sin embargo, son los menos. O sea, lo que pretendemos a nivel nacional es que todos los mexicanos, todos, sin importar nivel socioeconómico, eh, ni nada, pues tengan acceso a esto, ¿no? Y que todos seamos un poco conscientes de que tenemos esa parte espiritual, eh, que esas capacidades que necesitamos desarrollar para poner al servicio de los demás no se circunscribe en conocer nada más un plan y programa, conocimientos que empiezan en palabras y terminan en palabras, sino que pueda haber una implicación social que pueda beneficiar y dar prosperidad a nuestro país. ¿Hacia dónde está México ahorita dirigido? Pues otra vez a satisfacer de manera rápida e inmediata una necesidad que no es propiamente una necesidad que va afuera, sino una necesidad que está adentro. Y la falta de amor y la falta de límites y la falta de presencia de padres está dándonos como resultado la radiografía de país que tenemos hoy. Ujú. Eso es lo que tenemos que atender. O sea, ahorita nosotros como sociedad tenemos un compromiso enorme para cambiar el futuro de nuestro país en los próximos 50 años. Y tenemos que empezar, pero ya, ahora sí como el calentamiento global, ¿no? O sea, no se va a eliminar. O sea, vamos a ver si mitigamos algo. Pero también, por ejemplo, Harvard está haciendo cosas muy interesantes en Latinoamérica con respecto a un trabajo que se llama The Good Work, el buen trabajo. Y es esa visión ética, esa visión moral y su relación con el buen trabajo. Y el buen trabajo, desde que un niño hace un buen trabajo, tiene una relación ética, moral implicada. Entonces, eso se traslada a todo lo que se hace en la vida, pues el calentamiento global es otra señal de que andamos muy mal, porque si tuviéramos la conciencia,
pues todos estaríamos en este tema de reciclo, de que hagamos composta, de que cuidemos lo que compramos, de que evitemos el consumismo, de que, entonces hay muchas prácticas que pues puedo decir yo sí, sí creo en eso, pero si no lo hago, entonces de nada sí. Entonces, lo mismo en educación, o sea, aquí es una responsabilidad no solo de maestros, no solo de papás, es de la sociedad entera, de cómo rescatamos a esta generación alfa que es brillante, que en tecnología nos rebasa, porque ahorita un niño de 4 años se desbloquea un celular, o sea, le sabe y tiene esas capacidades tecnológicas, bueno, son nativos digitales. Sin embargo, cómo hacer que lo usen en beneficio de la humanidad y no para satisfacerse y nada más recibir esa descarga de dopamina porque es lo que estamos acostumbrando. O sea, ya un niño no se aburre. Fíjate qué interesante. A un niño aburrirse es realmente un momento de agobio, ansiedad, estrés y próxima depresión. Entonces yo de repente en la práctica privada, en la consulta, les digo a los papás, por favor que se aburran los niños. O sea, les quitamos dispositivos, televisión, tablets, todo, y permíteles deambular por tu casa sin hacer nada, a ver qué pasa. Y los reportes que me dan es, se vuelven locos, ya le dio la crisis, es que ya se hiperventiló, es que, pero ¿y dónde están los juegos de mesa? ¿Y dónde está un buen libro? ¿Y dónde está? Pues me voy a aburrir tantito porque en esa área del cerebro que es tan maravillosa, que es la corteza prefrontal, es donde empiezan a nacer las ideas. Y cuando uno se aburre, crea. Entonces ahí es donde viene la creatividad. Entonces si yo no tengo cómo hacer nada, pues empiezo a crear, pero si no le doy espacio para crear, un chico que no tiene un celular a la mano, se pierde. Porque es que cómo, pero es que no tengo datos, pero es que cómo es posible. Entonces no tiene oportunidad de dejar esa pantalla azul y simplemente pensar, imaginar, crear, ¿no? Entonces ya no hay tiempo para aburrirse, porque eso se convierte en una psicosis. Entonces, así de grave está la cosa. Sí, también creo que esto que mencionas está relacionado con conocer el entorno, ¿no? Cómo conocemos el entorno y que también se puede relacionar un poco con el tema comunitario, ¿no? Recuerdo que hay algunos programas que había en Argentina hace muchísimos años donde los niños salían a hacer, por ejemplo, Ujú, entrevistas al carnicero, entrevistas al pescador, a la gente de ahí del pueblo, ¿no? Entonces se trataba de hacer una fuerte vinculación entre la escuela, los alumnos, los maestros con la gente que estaba allí en la localidad. Y que creo que también esa es la importancia, ¿no? Ahorita lo que mencionabas, esto de una persona, un niño, ¿no? Que pues tal vez se aburre en un principio, pero cómo eso puede ser también como el motor o el impulso para que ujú. tenga, por ejemplo, la creatividad que mencionabas, pero también que se arriesgue, ¿no? Que realmente Sí, salga y trate de estar en relación con su contorno, con su entorno, perdón. Creo que también esa es una así es, vinculación importante, ¿no? Que hace falta. así es. Pero como ya todo está hecho, o sea, ya todo está hecho. Yo tuve oportunidad de estar en Cuba hace, pues, en mi época de jovencita, jovencita, y a mí me impactó porque fui a un programa, estábamos formando un grupo de jóvenes bajáis en aquella época donde entonces toda la juventud cubana de La Habana participaba en el programa. Entonces cuando yo fui fue de gran impacto para mí porque yo fui a aprender, o sea, tuve grandes lecciones de mi visita en Cuba y una de ellas fue que para ellos no había imposibles. Entonces teníamos que ponernos una máscara, pero no teníamos la máscara. Entonces para mí, pues se me cerró el mundo. Yo dije, ¿cómo vamos a hacerlas? Me decían, Pati, no te preocupes, nos ponemos aguacate. Decía Ujú. yo, es que no hay manera de que ellos se les atore la carreta. O sea, todo se da. Y entonces cuando yo veía, pues no había que ver en televisión, no había internet, no había nada. Y por supuesto que niños sumamente creativos, adolescentes que no se les atoraba absolutamente nada. Con todo eso yo me vengo a México
y pues me encuentro con los alumnos de, ay, no, pero es que no está abierta la tienda, pero es que no está esto, les digo, muchachos, tenemos que encontrar momentos de que ustedes hagan lo propio, que no dependan de nada, y entonces empezar a trabajar. Pero nos encontramos con un tema interesante que no tiene mucho que ver con nuestros niños ni su iniciativa, sino con la inseguridad. Entonces, por ejemplo, tú hiciste algún comentario muy importante. Por ejemplo, Fundaec en Colombia, por ejemplo, lleva a los jóvenes y hacen entrevistas, hacen unos proyectazos impresionantes. Pues sí, pero aquí yo sacar a un niño a la esquina es un riesgo. ¿Por qué y si me lo arrebatan? ¿Por qué y si lo secuestran? Porque, o sea, cantidad de elementos que antes no teníamos preocupación alguna, hoy la tenemos. Entonces, ¿hoy qué tenemos que hacer? Pues hoy invitamos al carnicero a la escuela, ¿no? Entonces, en la escuela, pues lo entrevistamos. Pero para hacer eso, tenemos que hacer toda una logística desde que el niño diga, oye, pues me interesa este proyecto, pero es que no conozco el entorno, pero es que yo, entonces ellos son los que tienen que construir. Entonces, eso es algo también muy importante, que México ya tiene un plan y programa que le permite trabajar por proyecto y el proyecto ya está como que ya tenemos la anuencia del sistema educativo de tómate el tiempo que quieras, haz el proyecto que necesites, pero ahora lo que necesitamos son maestros y papás y todo el mundo listo para participar en el proyecto. Entonces, ya tenemos la anuencia de una parte de la autoridad, ahora necesitamos tener como esa iniciativa de ver cómo dirigir ese proyecto. Entonces, la Universidad NUR es punta de lanza en tema de proyectos y desarrollo comunitario y temas de liderazgo moral. Fundaec, que maneja toda esta parte, pues también es otra pues otro gran ejemplo de todo lo que se puede hacer. Y México necesitamos, por ahí, ¿no? Se decía que México es un gigante dormido, creo que necesitamos despertar y despertar rápido para que podamos todos cambiar el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, Patricia. Casi estamos por terminar. De verdad que te agradecemos mucho todas las valiosas aportaciones que nos has dado. No sé si te gustaría a ti cerrar con algo, algún comentario, algo que, no sé, que un pensamiento tuyo que tengas sobre la educación, su importancia, trascendencia en todo este tema también de la violencia, ¿no? Que desafortunadamente aqueja mucho al país. Uh -huh. ¿Te gustaría comentarnos algo? Pues a mí me gustaría primero agradecer la invitación. Ha sido un gusto estar contigo, Oscar, y con toda la comunidad. Para cerrar, yo me quedaría con que cada uno de nosotros tenemos esta gran bendición y gran responsabilidad de contribuir a este mejoramiento del mundo y que algunos lo hacemos desde algunas trincheras, ¿no? Desde nuestro trabajo, desde lo que nos apasiona, desde nuestro yo persona, desde nuestro yo mamá y desde nuestro yo amigo, desde el yo amiga, desde el vecino. O sea, entonces yo creo que aquí otra vez la espiritualidad no se debe de medir por el número de actividades que tú tengas. La espiritualidad se debe de medir de qué tanto le aportas a tu vida y a los demás. Entonces, ¿de qué tanto puedes tú apoyar al desarrollo de los demás? Y entonces ahí es que para mí es tan importante que la persona que llegue a ti se vaya mejor que como se fue, como llegó. Entonces, que la persona que se encuentre contigo se vaya mucho mejor que como llegó contigo. O sea, que tú le puedas aportar un pedacito de esa gema que yace dentro de ti. Y entonces hay una cita que siempre acompaño en todo lo que yo hago y es algo que a mí me encanta y dice, considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de esto. Entonces, aquí el tema y el gran compromiso de nosotros es, pues, encontrar esas gemas de gran valor, primero nosotros, reconocerlas, verlas, apreciarlas, porque no son nuestras, o sea, son prestadas, y esas gemas de gran valor, pues se te dieron
no para que te las quedaras y las guardaras muy bien, sino para que las aportaras, las dieras, las compartieras con los demás. Entonces, para mí sería como esa, mi cierre, invitar a todos a que seamos mejores que hoy, mañana. Entonces, hacer esa recapitulación cada noche de ver cómo puedo mejorar mañana, cómo puedo ser una mejor persona, cómo puedo aportar al mundo, cómo puedo dar ese amor a esa persona que tal vez no lo recibió, pero que yo sí lo puedo dar, que es gratis, que no me cuesta y que puedo dar. Y eso nace desde el corazón. Entonces, si tiene uno el tanque lleno, pues tiene mucho que dar. Si no tienes el tanque lleno, va a estar complicado que te des a ti mismo. Entonces, pues una invitación a echarse un clavado de manera personal antes de ver al otro, vernos a nosotros y ver de qué manera podemos ir conociendo esas gemas y cómo las podemos ir compartiendo. Muchísimas gracias, Patricia. Y pues sí, realmente también muchas gracias por compartirnos todos estos proyectos, ¿no? De la Universidad NUR, Fundae, que también son iniciativas que tienen inspiración Bahá'í. Son proyectos que están dando muchos frutos y pues esperamos, ¿no? Que haya también cada vez más de este tipo de proyectos en todos lados, Bahá'ís o no Bahá'ís, pero que existan, que estén aportando a la sociedad. Y bueno, pues como siempre, ¿no? Es un tema bien, bien importante de la educación. Yo creo que si acaso el más importante que tenemos como sociedad. Desafortunadamente no podemos abordarlo todo en tan poquito tiempo. Es un tema muy extenso, pero creo que Ujú. contigo y con todo lo que nos has compartido nos damos al menos una pincelada de este tema. Y bueno, pues queremos agradecerte nuevamente y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado tener ese espacio con nosotros. Agradecer mucho a toda la gente que nos estuvo siguiendo en la transmisión. Y bueno, pues nos vemos la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Y también nuevamente gracias a ti, Patricia. Muchas gracias y saludos a todos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.